Jesús lo dijo allá en el huerto: oren en todo tiempo, oren en todo momento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante que nos acerquemos al Señor con una actitud de oración. Pero una oración que de veras nos ayude a acercarnos con fe, con confianza al Padre Dios. Pues Él es la verdad. Y cuando uno de nosotros estamos hablando con la verdad, a nadie le gusta que duden de Él. Pues a nadie le gusta sentirse o que lo hagan sentir como un mentiroso. ¿Es así? Por lo tanto, si hay algo que nos molesta a nosotros, es que no nos crean, sobre todo cuando las cosas que estamos diciendo y que estamos haciendo son verdad. A Jesús tampoco le agrada que nosotros lo busquemos y que tengamos dudas de Él, que nosotros nos acerquemos a Él y que nos vacile la fe. A lo largo de esta semana, el Evangelio de San Marcos con el que iniciamos, valga la redundancia, esta semana, en el capítulo 3, versículos 22 al 30, el Señor nos explica algo muy hermoso que para ustedes y para nosotros debe de ser de gran alegría, pero también de mucho cuidado. Los escribas que habían venido de Jerusalén tenían un mal concepto de Jesús. Estos hombres decían que Jesús estaba poseído nada más ni nada menos que por Satanás. ¿Cómo puede agradarle al Señor una persona que diga esto de Él? Sin embargo, ellos siguen diciendo que Jesús echa a los demonios con el poder de Satanás. ¿Será entonces que el demonio pueda hacer cosas buenas? No. Puede decir cosas buenas, pero no las hace. ¿Por qué? Porque Él es el padre de la mentira. Dice una cosa, pero hace otra. Cuando le habló a Jesús en el desierto, Él habló verdades porque habló palabra de Dios, pero Él no actuaba con la verdad. Los fariseos también eran hombres que decían una cosa, pero hacían otra. Pero aún así, la misericordia del Señor es tan grande que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por lo tanto, trató de darles una explicación a los fariseos y a los escribas y les dijo: vengan, vengan. Les voy a explicar algo. Qué buen maestro, ¿verdad? Que aún aquel que no lo entiende y que lo critica, que lo juzga y que lo condena, trata de explicarle con tal de que no se pierda. Ojo con esto. ¿Y qué pasó? El Señor les dijo a los fariseos y a los escribas: ¿cómo puede Satanás
expulsar al mismo Satanás. Es absurdo. No se puede sacar un mal con otro mal. Es absurdo. No se puede. Hay personas que dicen, es que me están haciendo brujerías. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir donde otro brujo para que me le haga una contrabrujería. Hermanos, qué insensatos que somos a veces. La persona que cree que le están haciendo mal de una o de otra manera, no importa los males que sean, si haya alguien que se tiene que acercar para que los males no lo perjudiquen, es al único que puede vencer al mal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Precisamente es la historia de San Lorenzo, si no me equivoco. San Lorenzo era un hombre que le gustaba mucho, creo que es San Lorenzo. Pero es la historia de un santo, esta que les voy a narrar, una breve reseña. Este hombre que alcanzó la santidad, le gustaba servirle a los hombres fuertes. Y un día se dio cuenta que había un hombre de mucha importancia, había un hombre muy fuerte, de mucho poder, y también era un hombre muy rico. Se fue a buscarlo y le dijo, dicen que usted es el más poderoso de aquí. Así es. ¿Será que yo pueda ser un servidor suyo? Tarde lo has pensado, le dijo el hombre. Quédate aquí. La cosa es que dice que un día el hombre lo llevó a hacer un mandado. Entonces había un brujo donde él llegó y le preguntó a aquel acompañante, ¿por qué viene donde este hombre? ¿A qué viene aquí? Ah, le dice, es que este hombre tiene poderes y es el que me ayuda para que en el negocio me vaya bien y también para tener muchas ganancias. O sea, usted me está diciendo que entonces él es más poderoso que usted. Así es. Ah, bueno, entonces hasta aquí lo dejo. Y se fue donde el brujo y le dijo, señor brujo, me he dado cuenta que usted tiene poderes. ¿Será que yo pueda servirle? Tarde lo has pensado, le dijo. Y se quedó aquel hombre para servirle a don Brujo. Un día que iban a hacer un trabajo a medianoche, le pidió que lo acompañara. Y cuando iban por un camino, empezó el brujo a invocar a don Sata. Y entonces el hombre le preguntó, ¿quién es ese don Sata que usted invoca? Ah, es el príncipe del mal. ¿Él tiene poder? Sí, él es poderoso. Ah, bueno, hasta aquí lo dejo, don Brujo. Y se fue a buscar a don Sata y le dijo, don Sata, ¿será que yo le pueda servir a usted? Tarde lo has pensado, le dijo don Sata. Y se dedicó a servirle ¿a quién? A don Sata. Un día le dice don Sata, vení, me vas a acompañar. Vamos a ir a hacer un trabajo. Y cuando iban por un camino, le dijo don Sata, doblemos por aquí porque por allí no me gusta pasar. ¿Y por qué? Le dijo el hombre. Bueno, la historia es larga, pero te la voy a resumir en 2 palabras. Es que ahí hay un objeto
que no me gusta verlo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué objeto es? Es un objeto que se llama cruz. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que ahí en esa cruz, un hombre que se llama Jesús me venció. Ah, entonces quiere decir que hay otro más fuerte. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dele un aplauso a ese Jesús. Y le dijo el hombre, bueno, don Sata, pues aquí nomás lo dejo y me voy donde Jesús. Y le dijo, Señor, ¿será que yo te pueda servir? Tarde lo has pensado. Hermanos, no se puede sacar un mal con otro mal. Sería caer más profundamente en el mal, en la oscuridad. Sería profundizar más en las tinieblas nuestra vida. Por eso es tan importante que ante los males que han existido, los que existen y los males que han de existir, nosotros debemos de tomarnos firmemente de la mano del Señor. Porque, ¿cómo es posible, dice el Señor, que Satanás va a echar fuera a Satanás? No, no es así, dice el Señor. Porque un reino dividido no puede subsistir. Así también dice el Señor, una familia dividida va rumbo ¿a dónde? Al fracaso. Hermanos, hoy el Señor nos habla del fracaso que se vive en todas partes, instituciones, países, estados, familias, gobiernos, comunidades. ¿Y por qué? Porque la división precisamente es una obra del demonio. El demonio es el que quiere separar. Él es el que quiere dividir, empezando desde las primeras personas que Dios creó. Vino a separarlas, vino a dividirlas. De ahí en adelante, este matrimonio solamente vivía ¿para qué? Para culparse, para señalarse sus errores. Entonces le preguntaba Yahvé Dios a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Y qué decía Adán? La mujer que me diste, Señor. ¿Cuántos hombres que hoy en día le echamos la culpa a la mujer de nuestros pecados? Hermanos, recordemos que al principio Dios creó al hombre y dice que lo hizo ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. O sea, los hombres siempre hemos sido como imagen de Dios, simpáticos. Los hombres nos parecemos mucho a Dios. Por eso es que a veces las mujeres nos endiosan mucho. Y esto es peligroso. Con decirle que algunas mujeres a uno lo llaman mi rey. Hermanos, otras nos llaman mi príncipe. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las mujeres tienen razón cuando nos ven a nosotros los hombres bien simpáticos. Sí.
Pero dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le vamos a hacer a una compañía. Y fue cuando se le ocurrió crearlas a ustedes, las mujeres. Y las creó muy hermosas, muy simpáticas. De tal forma que cuando Adán se despertó, cuando Adán abrió sus ojos y miró a aquella mujer, ¿cómo la vio? Dicen que la mujer estaba ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Desnuda. Ay, Dios mío santo, cuando uno como hombre ve por primera vez a una mujer, ¿cómo? Desnuda. Trataremos de regresar a esos tiempos. Cuando decíamos nosotros los hombres, ¿cómo será ver una mujer desnuda? Hoy vivimos tiempos en los que decimos, ¿cómo será ver una mujer con ropa? Pero la mujer también pasó por esa etapa en la que se preguntaba, ¿cómo será ver un hombre desnudo? La curiosidad de las muchachas, ¿verdad? Sobre todo. Ya cuando uno lleva tiempo de estar viendo a la mujer desnuda y a la misma, y a la misma, y a la misma. O la mujer mira al hombre cada día y cada día. Como que puede ir perdiendo, ¿verdad? Eso. Podría ser. Pero oigan ustedes. Cuando Adán vio por primera vez a su mujer y la vio como desnuda, ese hombre casi se le salieron los ojos y dijo, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre. En otras palabras, Adán dijo, esta sí que está buena. ¿Cómo dijo? Esta sí que está buena. Adán le palpitaba todo cuando vio a esa mujer por primera vez. Qué bonito, ¿verdad? Ahora que estamos en el mes del amor y que todos hablamos que el amor aquí, que el amor allá. Qué bueno sería recordar esos momentos, traerlos a nuestro corazón, a ver qué tanto palpita después de 20, 15 o 30 años de seguir con la misma persona. Oigan qué bonito, los dos sentían qué cosa, atracción, los dos sentían algo bonito, a los dos les temblaba el corazón. A los dos se les sudaban las manos. Los dos sentían maripositas en su estómago. Los dos sentían que el corazón se les agitaba. Qué hermoso, ¿verdad? El amor a primera vista. El primer amor. Los primeros sentimientos. Las primeras experiencias. Cuando hay amor. Pero oigan qué pasó después. Al diablo no le gustó esto, que Adán tuviera qué cosa, la mejor de las compañías que Dios le había hecho. Hermanos, al diablo no le gusta vernos a nosotros los hombres felices con nuestra esposa o con nuestra mujer. No, ese se inquieta. Siempre está buscando una manera para dividir y para separar a la pareja. Cuidado. Santiago el gran apóstol dice, por eso no le den lugar al diablo. No le den lugar. Pero ¿qué pasó? Un día de tantos,
Se levantó doña Eva, dice que estaban bien acostaditos los dos, estaban bien dormiditos. Doña Eva se despertó, empezó a echarse un pensamiento y dijo: voy a ir a dar una vuelta. Y se fue por ahí. Y cuando iba por el camino, Satanás entró en un animal astuto que se llama serpiente. Y desde allí le hablaba: doña Eva, doña Eva, es cierto que el Señor les prohibió comer de ese fruto. El problema de doña Eva, que cuando salió a dar su vuelta, se detuvo a mirar el fruto que Yahvé Dios les había prohibido que comieran. Y este es el problema. Cuando nosotros miramos con admiración o con apetito el fruto prohibido. Dicho de otra manera, el hombre prohibido, la mujer prohibida. Este es el grave peligro. Entonces, cuando Eva está mirando aquello con admiración, llega don Sata y le dice: comelo, probalo, vas a ver qué bien te vas a sentir. No, le dijo ella, eso se nos ha prohibido a nosotros. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes lo prueban, ustedes van a ser como dioses también, le dice. Y empezó don Sata a timarla, hasta que la convenció y la sedujo. Y vino Eva y mordió el anzuelo. Una vez que cae la mujer, llega donde el hombre y también lo hace caer. Desde que ese pecado entra a esa pareja, ya ellos no se vuelven a ver con agrado. Oigan ustedes lo que es perder la gracia de Dios. No solamente en la pareja, sino en la familia, en el trabajo, en la comunidad. A estas personas se les cerraron los ojos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Desde ese momento, ellos viven solamente ¿para qué? Para criticarse, para señalarse sus errores, para verse nada más las cosas feas cada quien. Y entonces cuando Yahvé Dios llega en busca de ellos y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Entonces Adán decía: la mujer que me diste. Ya Adán no le palpitaba el corazón por su mujer. No. Ya Adán solo vivía para echarle la culpa a la mujer. Y luego le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? Y decía la mujer: la serpiente. Hermanos, cuando el demonio nos mete la división en la familia, en el matrimonio, cuando perdemos la gracia que Él nos ha dado, solamente vivimos para fijarnos en los errores de los demás, en las debilidades de los demás. Entonces la mujer vive criticando al hombre, el hombre a la mujer, y nadie se puede poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la gracia de Dios. Ya no estamos mirando con los mismos ojos. Ahora estamos mirando con los ojos del pecado, porque se nos tapó la gracia que Dios nos había dado. Tristemente, hermanos, por eso es tan importante volvernos de corazón al Señor,
que nos envuelva con su misericordia para que nuestros ojos y nuestro corazón se vuelvan a abrir al amor. Esto es lo que al Señor no le agrada precisamente de los fariseos. El Señor dice: he venido para salvar lo que se está perdiendo. No he venido para condenar a nadie. He venido para salvar. Precisamente por eso nosotros, con esa confianza en la divina misericordia del Señor, debemos de acercarnos. Porque, hermanos y hermanas, un mal no puede sacar otro mal. A veces tenemos problemas en el matrimonio, en la familia, y a veces decimos: bueno, como mi esposa se porta mal, como mi esposo se porta mal, entonces yo también se la voy a hacer. Dios mío, un mal no saca otro mal, hermanos. Al contrario, empeoramos las cosas. Le abrimos más las puertas a Satanás para que termine de quebrantar nuestros hogares y nuestras familias. Por lo tanto, dice el Señor que un matrimonio así no puede subsistir. Una familia así no puede subsistir, pues a veces se llega hasta la agresión verbal, se llega a la violencia física, y es terrible, hermanos y hermanas, cuando el enemigo se le da lugar en nuestras familias o en el matrimonio. Por eso el Señor habla. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo, ¿que acaso no está dividido? Pues, lógicamente. Y dice el Señor algo muy importante. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo amarra. Pues, hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir esto? Hay que amarrar todo lo que a nosotros nos quiere robar la vida. Hay que amarrarlo. Pero ¿quién es el hombre fuerte? Jesús. A Él es que debemos de pedirle que ate en nuestras vidas, que amarre en nosotros todo aquello que no nos hace nada bien en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si nosotros no le pedimos al Señor, que es el hombre fuerte del universo entero, que ate al diablo y a todos sus secuaces, nos va a llevar todo lo que hay en la casa. Entonces se llevará al maridito, se llevará a los hijos, se llevará luego a la mujer, y agréguenle a la lista de las familias destruidas otra más. Tristemente. Por lo tanto, Adán y Eva no reconocían que Yahvé Dios los estaba buscando para cobijarlos con el manto de la misericordia. Yo sé que todos somos pecadores y que hemos fallado de una o de otra manera, hermanos. Y que precisamente por eso hoy estamos aquí. ¿En busca de qué? En busca de misericordia, en busca del perdón, en busca de lo que un día se nos arrebató, porque quizás nosotros, conscientes o inconscientemente, le abrimos la puerta al enemigo para que desbaratara nuestras vidas
y la vida de nuestros seres queridos. Y oigan qué hermoso las palabras del Señor. Yo les aseguro que a los hombres se les van a perdonar todos sus pecados y todas sus blasfemias. El Señor quiere que los fariseos, quiere en aquel momento que los escribas se den cuenta que el Señor está dispuesto a perdonarles todas sus miserias de pecado, con tal de que ellos se abran a la gracia y a la misericordia del Señor. Pero no, al contrario, se vuelven más toscos, se vuelven más críticos, se vuelven más rechazantes y antipáticos al amor que los quiere envolver para sanar su corazón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, dice el Señor cuando los ve que se cierran: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Palabra del Señor. Ahora vamos a otra cosa. ¿Cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿De qué manera nosotros pecamos, blasfemamos contra el Espíritu Santo? Hermanos, hay dos maneras sencillas de entender esto. El pecado que nunca nos va a perdonar el Señor. ¿Cuál será? Dice San Marcos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Precisamente los fariseos y los escribas estaban blasfemando, no solamente por lo que decían, sino también por su actitud. Jesús decía: yo he venido para perdonar. Pero ellos decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que dice que perdona los pecados de los hombres? Ellos, imposibles de creer que el Señor perdonara los pecados de los hombres y de las mujeres. Déjeme decirle que hay gente que vive así, con una conciencia de que Dios no me va a perdonar. Hermanos, ¿qué leímos antes? No es promesa esta, es un seguro. Y un seguro es algo con lo que se puede contar, ¿verdad, hermana? La misma palabra y la lógica lo dice. ¿Qué cosa es? Un seguro. Hay gente que maneja confiada. ¿Por qué? Porque dicen: yo tengo un seguro. Hay gente que vive tranquila. ¿Por qué? Porque dicen: yo tengo un seguro. ¿Y ese seguro qué me cubre? Me cubre los accidentes. ¿Qué más? Si muero, me cubre los gastos. Y así pues, en definitiva, dependiendo del seguro que nosotros tengamos pagado o contratado, vamos a estar como tranquilos. El Señor quiere que nosotros también encontremos esa paz en Él. Por eso nos dice: yo les aseguro. ¿Cómo dice? Yo les aseguro
que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias. Dios mío, alegrémonos pues. Si nosotros no nos alegramos con esto que escuchamos aquí, si nosotros no nos alegramos con esto que leemos aquí, estamos mal. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, pongámosle que nosotros estamos debiendo una enorme cantidad de dinero y están a punto de embargarnos nuestra casa. Están a punto de embargarnos nuestros bienes, lo que tanto nos ha costado. Y de repente alguien nos dice, yo voy a pagar todo lo que debes. ¿Cómo nos sentiríamos? Alegrísimos, agradecidos, más que agradecidos. Así nos hubiésemos de sentir nosotros también con el Padre Dios, que ha venido al mundo en el Hijo único, que ha venido en la persona de su Hijo para acercarse hasta nosotros, así como buscaba a las primeras personas, así como se les acercaba a los primeros seres que había creado para envolvernos con su misericordia. Así hoy el Señor también se acerca a nosotros para darnos esta buena nueva. Todos tus pecados, te aseguro que van a ser ¿cómo? Perdonados. Cuánto alivio nos hubiesen de traer estas palabras de Jesús. Eso quiere decir que podemos morirnos ¿cómo? En la esperanza. Podemos morirnos tranquilos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados Jesús ha asegurado que serán ¿cómo? Perdonados. Qué bonito, ¿verdad? Llevarle esta cita bíblica a un moribundo que está por morir. Ustedes no tienen idea cuánta paz le da para que haga el traslado del lugar, de la tierra al cielo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si hay algo que no le agrada al Señor, es que nosotros tengamos pensamientos como los del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? El hijo pródigo la había embarrado toda. Después de tenerlo todo, el hijo pródigo se había descarriado, se había ido, había malgastado su tiempo, su dinero, su vida, todo lo que el Padre Dios le había dado. Pero un día dijo, ya sé lo que voy a hacer. Volveré donde mi Padre, reconoceré mis pecados y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Qué más decía? No merezco llamarme hijo tuyo. Oiga, esto no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha tratado ni nos va a tratar conforme a nuestros pecados. Y si no, vamos a ver aquellos que hemos pecado gruesamente en esta vida. ¿Qué nos ha pasado después de pecar? Nada. Nada. A veces venimos de pecar y el Señor todavía nos bendice más. Y a veces creemos que después de venir de pecar, el Señor nos está esperando con una faja en la mano. ¿Quién nos ha metido eso en la cabeza? ¿Quién?
Hay quienes nos han predicado a un Dios violento, agresivo y castigador, amenazante, que no has terminado de cometer el pecado cuando ya te está esperando con una pistola en la mano para decirte, pecaste, ¡pum! Hermanos, pongan atención. Nosotros no hemos terminado de pecar cuando el que es el amor nos está perdonando. Ojo, no digo esto para que cuando salgamos por allí corramos a pecar. Ojo, ¿por qué? Porque precisamente esto se puede convertir también en blasfemia. Abusar de la misericordia del Señor tampoco se puede. No podemos vivir la vida de cristianos con una conciencia de que, bueno, si pequé hoy, mañana me confieso. Esto se puede convertir ¿en qué? En una blasfemia. Sí, porque es grave cuando hacemos las cosas con conciencia, cuando hay consentimiento. Es más grave la cosa, hermanos, que cuando pecamos por ignorantes. Pero tampoco podemos nosotros vivir la vida con una conciencia de que Dios no me va a perdonar, que ya estoy condenado desde ahorita que vivo. Esto se llama una blasfemia contra la misericordia. Y blasfeman aquellos que utilizan la palabra de Dios también para presentar a Dios como un Dios condenador y agresivo, y no para presentar a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Por lo tanto, ni podemos abusar de la misericordia de Dios. Tampoco podemos vivir con la conciencia de que Dios no nos va a perdonar. Cuando el hijo pródigo iba llegando a la casa del padre, ¿saben quién salió primero a encontrarlo? El padre. Y no salió a encontrarlo para darle con un palo, como nosotros. Y es que nosotros tenemos una falsa idea del Dios del amor. Nosotros, a la mayoría de nosotros, desde chiquitos se nos ha inculcado una falsedad del Dios que tenemos. A veces papá y mamá le dicen al niño, a ver, pórtese bien, porque si no, Dios la va a castigar. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Cómo le estamos presentando a Dios? Por eso dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. A veces le hablamos a los demás, mira, te va a castigar Dios, te va a agarrar Dios y te va a reventar. Y luego nos damos cuenta que lo reventó, pero en bendiciones todavía al hombre o a la mujer. Por eso a veces nosotros nos preguntamos cuando vemos inclusive a la gente que anda en asuntos públicos, que ya sabemos, ¿verdad?, su vida. ¿Por qué será que esa gente todavía en lo que andan y les va bien, vos? Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Y aquí solamente se va a perder, aquí solamente se va a condenar el que no se abra a qué cosa, al amor y a la misericordia del Señor. Ese es el único que no va a tener ¿qué cosa? Perdón. Ese es el único. El que se muera sin creerle a Dios, sin creer en Dios
el que se muera sin abrirse a la misericordia de Dios. Y ahí está el caso cuando Jesús está en la cruz. Hay dos malhechores a la par de él. 7 palabras nada más habló Jesús estando en la cruz. Le fueron suficientes a uno de ellos. ¿Para qué? Para abrirse a la misericordia del Señor, para creerle y para decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo vas a estar conmigo en el reino de los cielos. ¡Qué bonito! Este hombre toda su vida había sido, ¿qué cosa? Un ladrón, un pecador. Hermanos, yo les aseguro que la gente que estaba ahí abajo de la cruz, seguramente decían: está bueno que hayan agarrado ese ladrón y que lo hayan colgado. Ay, yo no sé por qué no lo matan. Y Jesús lo perdonó. Hay cosas que nosotros no sabemos perdonar, pero que Dios sí las perdona. Porque Él es el único que perdona 70 veces 7. Por eso es inaceptable en un cristiano que viva deseándole males a los demás. O que diga: ay, yo no sé por qué no le pasa esto a esta mujer. Yo no sé por qué el Señor no castiga a este tipo de personas así. Porque es que Él no es un Dios castigador, hombre. Es fácil entenderlo. Es fácil comprenderlo. Pero ¿qué pasa? El otro malhechor que está al lado de Jesús, habiendo tenido la oportunidad de abrirse a la misericordia, se murió en un pecado que nunca se le iba a perdonar. Se murió sin creerle al Señor. Él decía: ¿cómo va a ser este hijo de Dios si estás ahí clavado? Sálvate vos y nos salvas a nosotros también, pues. Hermanos, qué terrible es vivir una vida sin creerle al Señor. Precisamente esta es la blasfemia que nosotros cometemos. Venir a Dios sin creer en Él, venir a Dios sin creerle a Él, puede ser muy dañino para nuestra alma. Por eso, el mismo Cristo dice: ¿qué padre o qué madre si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? De ninguna manera. Si ustedes que son malos saben hacer cosas buenas, dice el Señor, ¿cuánto más no les dará mi Padre? Jesús nunca presenta al Padre como un violento. Él presenta al Padre como un Padre bueno. Cuando el joven rico se le acerca y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Inmediatamente se da vuelta y le dice: ¿cómo? Bueno, solamente mi Padre. Hermanos, tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre de misericordia. Tenemos un Dios no como el que nuestros antepasados nos han presentado. No corras porque Dios te va a castigar. No digas esto porque Dios te va a castigar. No, te castiga papachú. Y desde niños nos van infundiendo ese miedo al Señor que es misericordioso. Creo que tendríamos que cambiar nuestra metodología para presentarles a ese Dios a nuestros hijos.
para que en las nuevas y en las próximas generaciones que vengan, oye, nuestros hijos se den cuenta que tenemos un Dios al que debemos de acercarnos. ¿Cómo? Con confianza. Y es que a veces nos parecemos como aquella familia donde hay hermanos que se creen buenos y a los demás los creen los peores. Y cuando estos cometen un error, entonces en virtud de acercar a su hermano a Dios o al Padre, con amor, con misericordia, le dicen: ¡ay! Ahí te está esperando mi papá para reventarte la vida. Y le da tanto gusto meterle miedo a su hermano porque como cometió un error, no somos capaces de decirles: mira, hermano, acércate, hombre, tranquilo. Vos sabés que mi papá siempre ha sido bueno. Acércate, él no te va a castigar. Pero como a veces tenemos una mentalidad tan errónea, tan pecaminosa, que por eso el Señor dice: ustedes piensan tan diferente a mí. Dios no nos está buscando para matarnos, a pesar de los graves errores que hemos cometido. Y precisamente este es el pecado grave de los fariseos y de los escribas, que teniendo enfrente al que es la misericordia, que teniendo enfrente al que es el amor, que teniendo enfrente al que los puede perdonar, ellos decían: ¿cómo es posible? ¿Quién es este? ¿Cómo es posible que este diga que perdona pecados? Hermanos y hermanas, otros decían: ¿cómo es posible que este venga a decirnos que es el Hijo de Dios? Y fueron personas que se cerraron al amor y a la misericordia del Señor. No podemos vivir con una conciencia así, que Dios es castigador, que Dios es agresivo, que Dios es malo. No, hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos lo repiten conmigo? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y Él hoy nos dice que nos perdonará todo pecado. Qué gran noticia, ¿no creen? Bendito sea Dios. Lo que no nos puede perdonar es que no le creamos. Lo que no nos puede perdonar es que nosotros vivamos creyendo que Él nunca nos va a perdonar. Cuando el hijo pródigo llegó, el primero que salió a encontrarlo fue el padre. Y cuando el hijo pródigo iba a confesar sus pecados, ni siquiera lo dejó hablar. Dice que lo abrazó, lo cubrió de besos y dijo: rápido, traigan la mejor ropa, el mejor calzado, la mejor sortija, maten la mejor oveja y hagamos fiesta. Hermanos, tristemente ahí había otro que creía que el hijo pródigo no se merecía eso. Tristemente este otro era el hermano mayor del hijo pródigo, que decía él: ¿cómo es posible este que viene de malgastar los bienes, de hacer fechorías, lo reciben de esa manera, le hacen tanto alarde? Y yo que siempre he estado aquí, ni siquiera me hacen caso. Precisamente, hermanos y hermanas, es lo que nos puede estar pasando a muchos. El hijo mayor del hijo pródigo era un egoísta. Y el egoísmo no tiene ojos ni tiene corazón. Y si los tiene solamente para él.
Pero cuando hemos llegado a conocer nosotros el verdadero amor del Señor, no somos egoístas. Decía un hombre en cierta ocasión que estábamos en una actividad de familia. Este hombre andaba tomado y nos empezaron a repartir comida y ya me dieron mi plato a mí y me senté con ellos en la mesa a pesar de que estaban tomando. Y ya me miró aquel hombre y me dijo: ¿cómo está, hermano? Bien, ¿puedo acompañarlos aquí en la mesa? Ah, claro, no hay problema. Para nosotros es una bendición, dice, que usted esté aquí. Gracias. ¿Sabe qué? Me dice. Me alegra que haga eso, porque Dios no es envidioso. Me dijo él así. ¿Cómo así? Le dije. Mire, me dice, Dios no es envidioso. Dios siempre comparte con todos los pecadores. Y yo le dije, es cierto. Hermanos y hermanas, nosotros siempre queremos apartarnos. Queremos rechazar al que ha pecado, al que ha fallado. Raras veces le tendemos la mano al que se siente débil o al que ha fallado. La mayoría de nosotros lo que hacemos es condenarlo, criticarlo, despreciarlo, darle puntapiés. Tristemente, del árbol caído, todos hacemos leña. A veces el árbol ni se ha caído y ahí le andamos picando las ramas. Por eso, hermanos y hermanas, si hay algo que nosotros debemos de hacer es siempre extenderle la mano al necesitado. De esa manera vamos a dar a conocer al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Y esto es lo que precisamente el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y será un pecado que no va a ser perdonado a tantos que van por el mundo predicando a un Dios agresivo, a un Dios violento, a un Dios castigador. No, hermanos. Dijo el Señor: yo he venido a salvar, no he venido a condenar. Ah, pero el que no crea, ese se ha condenado solo. Vean. Por eso, en este encuentro al que hoy hemos venido una vez más, ¿de qué manera nos queremos acercar al Señor? Con miedo a que nos dé con un palo, con miedo a que nos dé con un azote. Hermanos, hagámoslo del niño. Por eso el Señor habla de la parábola aquella del que no se hace como un niño, no entra al reino de los cielos. El niño se acerca a su padre con confianza. Se le olvida que el padre ha gritado, se le olvida que el padre ha dicho algo, y ahí viene, como decimos nosotros, de cara de barro. Así también nosotros tenemos que ser, acercarnos a Dios con esa confianza. Dios no nos va a condenar. Si le creemos, si nos abrimos a su amor, si nos abrimos a su misericordia, si creemos que Él nos ama de verdad, no nos va a castigar, no nos va a condenar. Al contrario, Él nos va a envolver con el manto de su misericordia. Pues hermanos y hermanas, que hoy podamos acercarnos nosotros también con esa confianza al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Y cuando nos corresponda hablarle a los demás de este Dios, démoslo a conocer como el Dios que es verdaderamente. No vaya a ser que nos vaya mal en la vida por estar presentando a un Dios diferente al que es Él.
No vaya a ser que estemos predicando mentiras y no verdades. Hay quienes creen decir la verdad, pero no se dan cuenta que están hablando mentiras de Dios. Presentarle a los demás a un Dios violento es hablar mentiras. Presentarles a los demás a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, esa es la verdad. Por eso decía el Señor: yo soy la verdad. Y Él siempre presentó al Padre Dios como un Padre bueno, como un Padre misericordioso. Y hoy también escuchamos en su palabra que todo pecado se nos será perdonado, menos el que no creamos en Él, menos el que no nos abramos a la misericordia del Señor. Precisamente esa es la blasfemia. Con esa blasfemia se murió uno de los malhechores, pero con la misericordia se salvó el otro malhechor. Son las dos caras del mundo. Por eso hoy que hemos venido a este lugar, abrámonos al amor del Señor. Que viva Cristo Rey. Que viva María. Que viva el Espíritu Santo. Que viva la Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante, hermanos.